¿Cómo están todos? Se vino a traer parece un fresquito ahí. Tengan cuidado con el viento, ahí lo de la ventana capaz le puede dar un golpe de aire, algo y después salen duro de acá. No es que la palabra le dio duro, sino que el viento le golpeó y... Pero bueno, damos gracias a Dios por este día. Les hago una pregunta, ¿quién sabe los 10 mandamientos de memoria? De los que están aquí presentes. ¿Nadie se anima a decir los 10 mandamientos de memoria? Yo pensé que lo iba a decir de memoria. Bueno, se dan cuenta, es un tema justamente que no se habla en las iglesias, muy poco. Les soy sincero, yo tampoco lo sé de memoria. Sé que los mandamientos es no idolatrarás, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no codiciarás y no adulterarás, ¿no? 10 mandamientos. Y realmente, si pensamos también, ¿recuerdan quién dio los 10 mandamientos? ¿Quién los dio? A Dios, por supuesto. ¿A quién se los dio? ¿A quién? Al pueblo de Israel, ¿por medio de quién? De Moisés, exactamente. Otra pregunta. ¿Se aplican los 10 mandamientos a nosotros hoy día? ¿Qué piensan? Sí, y otros están ahí, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto, excepto el sábado, todos, y justamente eso lo vamos a mencionar. Alguien ha dicho que el Señor no nos dio 10 sugerencias, sino que nos dio 10 mandamientos, 10 mandatos. Ellos son imperativos absolutos que emanan o nacen de la misma persona de Dios, del mismo carácter de Dios. Y justamente el que viola uno de esos mandamientos está adjuntando juicio para sí mismo. Primera de Juan llama al quebrantamiento de la ley pecado. Por lo tanto, quebrar uno de estos mandamientos es un pecado, ¿no? Es un pecado. Y uno de los problemas principales de la sociedad hoy día es que considera que estos 10 mandamientos son simplemente algunas sugerencias para la sociedad y su bienestar, o lo consideran solo como conductas o normas religiosas. Pero no nos debemos extrañar, por lo tanto, en el contexto en que vivimos, tanta corrupción, tanto daño, tanto maldad. Evidentemente, es por esto. Es por el concepto que se tiene de los 10 mandamientos. Y vamos a tratar, por lo menos en 3 domingos, responder a estas preguntas. ¿Qué implicancias tienen los 10 mandamientos para nosotros y qué implicancias tenían los 10 mandamientos en su momento? Y vamos a basarnos justamente esta serie de sermones, estos 3 sermones, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 44 y todo el capítulo 5. En esos pasajes vamos a estar estudiando en estos domingos, pero es justamente una sección tan importante de las Escrituras que necesitamos estudiarlas varias horas. Pero el pasaje principal en esta mañana va a ser Deuteronomio capítulo 4, versículo 44, hasta el versículo 6 del capítulo 5. Y vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en esta mañana, yéndonos al versículo 44 del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios: Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer
que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar de Arabá, al pie de las laderas de Pisga. Capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlo y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Pedimos, Señor, que nos des luz, claridad, para entender lo que tú quieres enseñarnos en este día. Prepara nuestra mente, nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz, Señor, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es el corazón, podemos decir, el corazón del libro de Deuteronomio. Es el corazón del libro de Deuteronomio. Se encuentra el meollo de todo el asunto que se trata en este libro de Deuteronomio. Digamos, en un término, una jerga más común, diríamos, es el caracú de todo este libro, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio está formado por 3 sermones dados por Moisés a una segunda generación. Y el pasaje que justamente nos compete, que estamos meditando y que leímos, es el inicio del segundo sermón de los 3 que dio Moisés en este contexto de la historia del pueblo de Israel, en el desierto. Los hechos históricos justamente encontrados en todo este libro tienen una duración de 1 mes aproximadamente. Todo lo que podemos leer en Deuteronomio, en el libro, es el desarrollo de un periodo de tiempo de 1 mes. Y también podemos decir que probablemente son las últimas semanas de vida de Moisés. Así que ya nos encontramos 40 años después de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y nos encontramos también con una segunda generación. Aquí estamos leyendo y hablando de un pueblo que había salido 3 meses después de Egipto y Dios había dado la ley a todo el pueblo, ¿se acuerdan? Pero luego allí en Números capítulo 14 en adelante encontramos el pecado del pueblo de Israel, la incredulidad y la murmuración. Perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida y solamente ese privilegio lo obtuvieron ¿quiénes? Josué y Caleb y toda su familia y todos los menores de 20 años para abajo. Toda esa generación de 20 años para arriba murieron en el desierto. Por eso tardaron 40 años. Por lo tanto, aquí nos encontramos 40 años después de la salida de Egipto, con una nueva generación. Probablemente la edad promedio de ese entonces era de 60 años. Quizás los más viejitos eran Josué y Caleb, pero después todos personas de 60 años para abajo. Y todas estas personas estaban expectantes a entrar a la tierra prometida. Y aquí podemos ver justamente lo que este pasaje nos habla. ¿Qué es lo que este pasaje nos habla? Que Moisés les recordó a aquella generación que la obediencia a las demandas de la ley es la única manera de demostrar lealtad y amor a Jehová, quien fue que los rescató de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que Moisés va a hacer con esta segunda generación, recordarles a ellos que la obediencia a las demandas de la ley se demostraban con amor y lealtad a aquel que los rescató de Egipto.
Eso es lo que va a tratar en el capítulo 4, versículo 44, hasta el final del capítulo 5. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, hay un mensaje para nosotros. No nos olvidemos, si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, debemos manifestar amor y lealtad a nuestro Salvador, obedeciendo a sus demandas. Obedeciendo a sus demandas. Así que hoy nos encontramos con un recordatorio. Un recordatorio. Moisés vuelve a recalcar, hace una recapitulación de la promulgación de la ley que se hizo en Sinaí con aquella primera generación y todos aquellos que en su momento tenían 20 años para abajo. Ellos escucharon la ley. Ahora nuevamente Moisés les recuerda. Y vamos a tratar de desarmar este relato, esta narrativa para poder entenderla mejor. En primer lugar, en el versículo 44 al 45 vamos a encontrar, podemos decir, el encabezado del recordatorio. El encabezado del recordatorio. El versículo 44 dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel en ese momento? Esta es la ley. ¿Hace cuántos años? 40 años atrás. 3 meses después de haber salido de Egipto. Pero vale la pena definir algunos términos que aparecen en esta expresión, como por ejemplo el término ley. Ley quiere decir instrucción, enseñanza. El término es muy general, pero significa literalmente instrucción. La ley aquí se refiere específicamente a todos los mandatos del Señor que dio a su pueblo Israel, ¿por medio de quién? Como dijeron, de Moisés. De Moisés. Mandamientos que Moisés presentó a Israel para reglamentar en cierto modo la relación del pueblo con su Dios. Pero también con los miembros, podríamos decir, de la comunidad del pacto. Para reglamentar la relación de Dios con el hombre y para reglamentar la relación de los miembros del pacto. Esa era la función de la ley. Esa era la función. En cierto modo son las decisiones de la corte divina que forman las demandas de este pacto. Son decisiones divinas, son reglamentos divinos, establecidos y escritos por el mismo dedo de Dios, como lo cuenta y relata Éxodo. El versículo 45 describe en qué consiste esta ley. Dice que son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Aquí justamente la palabra testimonios quiere decir que son requisitos vitales porque revelan el carácter, la persona de Dios y su voluntad a asuntos morales y también a deberes religiosos. También lo describe como estatutos. Los estatutos en aquel tiempo se escribían en piedras. Por esa razón fue escrita la ley en piedras. ¿Para qué? Para que quede marcado, quede una evidencia que no debe ser borrada. Implica, por lo tanto, la solemne obligación de que el pueblo lo debía cuidar, guardar y obedecer. Pero también nos encontramos que describe la ley como decretos. Decretos quiere hablar del hecho de, son ordenanzas, decisiones judiciales de Dios para su pueblo. Por lo tanto, estos son, podemos decir, que se refiere a promulgaciones que hacía un juez con toda autoridad, dando un veredicto. Por algo Dios dice en Ezequiel, ¿se acuerdan? El alma que pecare, esa morirá. Porque los requisitos son solemnes, los requisitos son divinos. No hay vuelta que darle. Por lo tanto, aquí todo lo que hemos leído y lo que vamos a leer en los próximos domingos con respecto a los 10 mandamientos es toda una explicación de las instrucciones que justamente fueron dadas a Israel
a esa primera generación, 3 meses después de haber salido de Egipto, de la esclavitud, ahí en Éxodo capítulo 19. Y hermanos, aquí nos encontramos por lo tanto con el encabezado. Esta es la ley, dice. Esto es lo que voy a recapitular con ustedes, a recordarles antes de entrar a la tierra y disfrutar de sus bendiciones. Pero antes hay requisitos. Hay requisitos. Y hermanos, como les vuelvo a repetir, el mensaje para nosotros es lo siguiente, que no tenemos que olvidarnos, también como el pueblo de Israel. Si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, debemos manifestar amor y lealtad a nuestro Salvador obedeciendo a sus demandas. En segundo lugar, capítulo 4, versículo 46 al versículo 49, parece ser una lectura un poco, digan, ¿para qué leemos? Decimos, ¿no? Habla de lugares, de guerras, de ciudades, de reyes, ¿no? Y uno se siente, ¿viste? Como diciendo, pero ¿por qué leemos esto? ¿Qué sentido tiene leer todo esto? Bueno, tiene un sentido muy importante porque nos presenta el escenario del recordatorio. El escenario del recordatorio. Ahora justamente aquí hace mención justamente al monte Sión, fíjense en el versículo 48. Monte de Sión. Nosotros sabemos que cuando hablamos del monte de Sión estamos hablando del monte de Jerusalén. Jerusalén es un monte. Es como, digamos, en cierto modo Asunción parece ser que está sobre Jerusalén está sobre un monte. Pero este no es Jerusalén. ¿Por qué no es Jerusalén? Todavía no ha sido tomada. ¿Se dan cuenta que es importante este pasaje? Necesitamos considerar el contexto geográfico. Porque si no podemos entrar en un error, interpretar que ellos ya estaban en la tierra. Porque no están en la tierra prometida. No tomaron posesión de ella. Pero aquí nos habla justamente el sitio donde ellos estaban antes de entrar a la tierra y donde iba a ser el recordatorio de la ley. Por lo tanto, aquí indica que el pueblo hebreo no ha entrado aún a la tierra, pero esto tiene una importancia y uno se pregunta, ¿para qué sirve leer todo esto? ¿Para qué sirve leer y por qué es importante saber esto? Bueno, esto es importante saberlo porque esto no fue un sueño, no fue algo que se le ocurrió a Moisés y dice, bueno, capaz estaba antes de entrar y Moisés estaba, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué voy a decir al pueblo antes de entrar a la tierra? Ah, ahí está, dice. Voy a decirle eso que le dije hace 40 años atrás. No, lo que él estaba haciendo era lo que Dios le había mandado y está presentando el lugar geográfico, indicando que un momento preciso, un lugar preciso para comunicarle justamente esta ley. Por lo tanto, es un hecho que ha sucedido. Hace mención a naciones, a reyes paganos que tenían conceptos de sus dioses y de las aventuras de sus dioses y de los cuentos de sus dioses y de las demandas de sus dioses. Pero aquí Moisés les va a hablar del único Dios verdadero. Ustedes van a conquistar, ustedes derrotaron, pero ustedes tienen un Dios único, único, único. Dios es el único Dios de Israel, el único Dios, y Él habló a su pueblo. Un paréntesis con respecto al escenario de este recordatorio y el hecho de por qué es importante que nosotros leamos y entendamos esto que a veces para nosotros nos parece un poco aburrido y decimos, ¿qué de aplicación puede tener para nosotros? Bueno, nosotros tenemos que entender siempre que a veces tenemos la tendencia y muchas veces de leer la Biblia de una manera muy bien intencionada, pero leemos la Biblia de manera devocional. ¿Qué quiere decir eso? Leo el versículo y aplico. Leo el versículo y aplico. Y nosotros ya hemos hablado varias veces que no podemos leer de esa manera la Biblia. Hay un puente, hay un paso que nos salteamos. Está la lectura, está la aplicación, pero hay algo en el medio. ¿Qué hay, Humberto, en el medio? La interpretación. Por lo tanto, no podemos aplicar sin antes interpretar lo que el escritor quiso decir. Antes de aplicar necesitamos entender siempre la intención del escritor. ¿Qué quiso decir Moisés al escribir Deuteronomio?
y dar estos detalles del lugar geográfico. Bueno, eso lo vamos a hacer con dependencia en el Señor y dependencia del Espíritu Santo bajo su iluminación. Las cosas espirituales han que discernir ¿de qué manera? Espirituales. Por lo tanto, no podemos saltear este punto sin tener en claro que es algo importante. Esto no fue un cuento de hadas, no fue algo que se le ocurrió a Moisés, sino fue algo necesario, importante, el sitio donde fue declarado este recordatorio. En tercer lugar, vamos nuevamente al capítulo 5, versículo 1 al 5, y ahí vamos a encontrarnos, en tercer lugar, con la esencia del recordatorio. La esencia del recordatorio. El versículo 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Podemos decir que aquí comienza Moisés su segundo sermón. Aquí comienza su segundo sermón. Y comienza de una manera muy interesante. ¿De qué manera? ¿Se dan cuenta cómo empieza este sermón? Oye, haciendo un llamado. ¿Y cómo concluye el versículo 1? Para ponerlo por obra. Escuchen este sermón para ponerlos por obra. En cierto modo, Moisés comienza con la conclusión de su sermón. ¿No? Interesante. Por eso, la conclusión de este sermón, hermanos, es esto. No olvidemos, si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, debemos manifestar amor y lealtad a nuestro Salvador, obedeciendo sus demandas. Ese es el final de nuestro sermón hoy. Pero el sermón final de Moisés, la conclusión es eso, ponerlo por obra. Escuchen. Justamente aquí dice: oye Israel. Esta es una expresión única en todo el libro de Deuteronomio. Es única. Y esto podríamos decir que es una forma gramatical para llamar la atención al pueblo. Porque este verbo oír tiene que ver con obediencia. No es solamente escuchar. El sentido de esta palabra trae la idea de oír para escuchar. Para escuchar. Esta frase lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, capítulo 9, versículo 1, capítulo 20, versículo 3, capítulo 27, versículo 9, perdón. Y siempre se utiliza para introducir una verdad importante en esa sección, porque tiene algo importante para que el pueblo oya y responda en obediencia. Ese es el fin de este sermón. Y eso tenemos que saber, hermanos, que el objetivo de todo sermón es aplicar y obedecer. Esa es la meta de todo estudio. Uno cuando estudia la Biblia, ¿estudia para qué? Para obedecerla. Pues si uno estudia nomás para conocer, ese no es el objetivo final. El objetivo final es obedecer. Escuchar un sermón, ¿el final qué es? Obedecer. Ir a una conferencia, obedecer. Leer un libro cristiano es obedecer. Leer la Biblia es obedecer. Esa es la meta final. Es obedecer a la palabra de Dios. Tenemos una verdad fundamental que no negociamos, que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y después qué más dice? ¿Y útil para qué? Para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿Con el propósito de qué dice? De que todo hombre sea perfecto, todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y dice, para toda buena obra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Que usted y yo obedezcamos. Obedezcamos. Dios ha dado su palabra justamente para que alineemos nuestros pensamientos y sobre todo nuestras acciones. Nuestras acciones conforme a lo que Él ya ha inspirado en su palabra. El Espíritu Santo nos capacita para que entendamos, para que recordamos otros principios ya aprendidos anteriormente cuando recibimos una nueva enseñanza.
Y así, en la medida que vamos obedeciendo, nos vamos pareciendo más ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Hay algo tan natural en todos los cristianos que es esto, que cuando hablamos con alguien, le enseñamos una verdad, ¿qué es lo primero que decimos? Yo tengo mi postura. A mí no me parece eso. Eso es lo primero que decimos. Está en nosotros el poner ese freno ahí. O le enseñamos, yo tengo mi teoría, te dicen algunos. Yo a veces soy así también. Porque es nuestra naturaleza que se opone a una verdad. Enseguida, tú. Nunca tenemos un corazón dispuesto a decir, voy a volver a escuchar. O voy a considerarlo. Porque es en nosotros. Y a veces no dejamos que el Espíritu realmente mueva nuestro corazón. Fíjense lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, hasta el apóstol Pablo se mete en el tema, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿No? ¿Y cómo se llama este proceso? Santificación progresiva. Santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Parecernos a Cristo. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Y Dios utiliza un medio, su palabra. Y en la medida que vayamos escuchando sermones o algún estudio bíblico, algún discipulado, alguna lectura de un libro, algún sermón, la Biblia misma, nos tenemos que preguntar, ¿cómo aplico esta verdad a mi vida? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo cambio mi forma de pensar en cuanto a esto? ¿En qué estoy equivocado o en qué no? Y quizá una pregunta fundamental es, ¿cómo puedo sujetarme a esta verdad? Porque es lo que la palabra de Dios hace. El versículo 2 y 3 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, allí en el monte de Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. Aquí, sin dudas, cuando habla de pacto, está hablando acerca del pacto de quién. El pacto que Dios hizo en el monte Sinaí. Ese pacto es conocido como también el antiguo pacto o el pacto mosaico. ¿Por qué mosaico? Porque Dios utilizó a Moisés para instruir a su pueblo en relación a este pacto. Por supuesto, el Señor hizo su pacto en el Sinaí con toda la generación anterior. Acuérdense, hace 40 años Dios ya hizo este pacto con todo su pueblo. Ni tampoco era solo un suceso del pasado para recordar, sino que permanecía vigente este pacto para cada nueva generación. Para cada nueva generación. A cada una de ellas se les recordó que el Dios de sus padres los había rescatado para que fueran suyos, propios, para cada nueva generación del pueblo del pacto. Y así ellos pudiesen llevar una vida de agradecimiento y de servicio hacia su Dios. Es importante justamente ahí en el versículo 3 esta distinción cuando dice, no con nuestros padres. ¿A quién se refiere? ¿A la primera generación? Evidentemente la primera generación no la es. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho el pacto con ellos. Entonces, ¿quiénes dicen, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto? ¿De quién se está refiriendo? A Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios no hizo el pacto mosaico con ellos. Dios hizo con ellos el pacto abrámico, que consiste de 3 elementos: tierra, bendición y nación. Y Dios dijo que a pesar de tus infidelidades, porque Abraham fue infiel, Jacob fue infiel, Isaac fue infiel, pero Dios igual cumplió su promesa con ellos. Eso sería una promesa incondicional.
Pero aquí nos encontramos con otro pacto que Dios hace por medio de Moisés con su pueblo. Y este pacto consistía en que, si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Si ustedes desobedecen, yo los maldigo. Entonces, este pacto, ¿qué sería? ¿Incondicional? Es condicional. Por eso aquí aclara justamente Moisés y dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto. Hizo pacto. ¿Dónde? En Horeb, en el monte Sinaí. No con Abraham, no con Isaac, no con Jacob, sino con nosotros todos los que estamos aquí vivos. Ya pasó la primera generación, hay una nueva generación. Y ese pacto continúa vigente con ellos aquí, en este punto del relato. En este punto del relato. Y aquí justamente, no obstante, este pacto no era solo para esa generación, ni tampoco era solo un suceso del pasado, sino para que sea vigente en cada nueva generación, en cada nueva generación. Ahora fíjense el versículo 4, versículo 5 también de este capítulo 5, dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En cierto modo aquí está dando un resumen de lo que sucedió en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Él está haciendo una recapitulación de ese suceso, Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la esencia del recordatorio? Obediencia. Esta ley es para que ustedes, lo que yo voy a decirles es para que ustedes lo obedezcan. Esa es la esencia de este recordatorio, obediencia. Pero en el versículo 6, en último lugar, podemos encontrar la razón de este recordatorio. ¿Cuál es la razón de este recordatorio? Fíjense versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí vamos a ver realmente cómo aplicaron los mandamientos, por qué aplicaron los 10 mandamientos el pueblo de Israel. Pero también aquí vamos a ver cómo podemos aplicar nosotros los 10 mandamientos. Acuérdense, Dios se los dijo esto hace 40 años atrás, desde el punto de esta lectura. Dios aquí habló como si Israel fuera una sola persona, porque dice, yo Jehová, tu Dios, que te saqué. No dice, los saqué. Está hablando como si fuera de una sola persona, un grupo único. Acuérdense, estos hebreos fueron esclavos no de un pueblo enemigo. No fueron esclavos de un pueblo enemigo. Ellos fueron esclavos de la potencia mundial única de aquel entonces. No era un enemigo superior solamente a ellos. Era la única potencia mundial. Todo el mundo le tenía temor a ellos. Y justamente eso lo encontramos en Éxodo capítulo 7 y Éxodo hasta el capítulo 12. Vemos como el Dios Todopoderoso utiliza juicios sobrenaturales para liberarlos de que era la potencia mundial única de aquel entonces. Por lo tanto, aquí Dios les resalta y dice, yo soy Jehová tu Dios. En cierta manera, parafraseando todo esto, es como si fuera que estuviese diciendo, yo soy Jehová tu Dios, el que tiene poder infinito. Aunque ustedes Israel eran un pueblo de esclavos impotentes, bajo la potencia mundial única que era Egipto, yo Jehová soy infinitamente poderoso, mucho más que esa potencia mundial. Ahora la pregunta es, ¿por qué les recuerda esto? ¿Por qué les dice esto? Si ya esta segunda generación dice, pero nosotros éramos todos nenes cuando salimos de allá. ¿Por qué nos recuerda esto Moisés? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, porque al haberlos sacado de Egipto, Dios había demostrado
su misericordia. ¿Y qué quiere decir misericordia? Amor leal, amor del pacto. Dios lo sacó a su pueblo porque Él necesitaba demostrar su amor leal para con su pueblo. Su amor del pacto. Su amor del pacto. Y de esa manera, en esa manera de pensar del pueblo hebreo, esto de que Dios los había sacado de Egipto, obligaba a Israel a hacer algo. ¿En qué les obligaba? A corresponder ese amor del pacto. El haberlo sacado del pueblo de Egipto y Dios habiendo demostrado su amor leal, su amor del pacto, ahora Israel tenía que demostrar su amor para con Dios. ¿De qué manera? Con los 10 mandamientos, obedeciendo justamente a los 10 mandamientos, que eso lo vamos a ir estudiando en las otras semanas. Pero esto es muy importante porque aquí se va a ver la base para entender correctamente cómo se aplican los mandamientos a los judíos. Y sobre todo, o mejor dicho, al pacto mosaico. Al pacto mosaico. Pero surge una pregunta ahora. Si esto fue un pacto hecho de Dios con su pueblo, ¿tiene alguna relación con nosotros hoy en la actualidad con su iglesia? ¿Con su iglesia? ¿Cómo se aplica los mandamientos en aquella época bajo el antiguo pacto, el pacto mosaico, y cómo se aplica a su iglesia en estos días bajo el nuevo pacto? ¿Ya los 10 mandamientos no tienen valor? ¿No tiene importancia? Dios le dio los 10 mandamientos a los hebreos para que ellos supieran de qué manera debían demostrar su amor y lealtad para con su Dios, que los rescató de la esclavitud. Dios exigía amor de ellos, pero Señor, ¿cómo te vamos a amar? ¿Cómo vamos a demostrarte amor leal, Señor? Entonces Dios les da instrucciones de qué manera. Los 10 mandamientos. De esta manera Dios les daría las bendiciones temporales para demostrar su amor hacia Él. Versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, nuevamente lo leemos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto expresa justamente el momento en que Dios quiso darle a los hebreos los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios le dio los 10 mandamientos después de salir de esclavitud? ¿Por qué no se lo dio a Abraham si él iba a ser el padre de todas las naciones? ¿Por qué no se la dio a él? ¿No hubiese sido más fácil empezar de uno para que luego a sus hijos? ¿O por qué no se la dio antes de la Pascua, antes de salir? ¿Por qué después? ¿Por qué después? Bueno, es importante y vital entender por qué Dios le dio después los 10 mandamientos a su pueblo. ¿Por qué en ese momento? Porque era la única manera de pensar israelita en esa época, después de 3 meses de haber salido de la esclavitud, obligaba a ellos, ¿a qué? A corresponder a ese amor leal. Le hubiese sido muy difícil al pueblo de Israel demostrar ese amor en esclavitud. ¿Se acuerdan que le decía Moisés? Deja ir a mi pueblo para que me rinda adoración, para que él sea digno de adoración, para que mi pueblo me adore. Por esa razón, Dios después les dice los 10 mandamientos. Dios ya los había salvado y por medio del cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel? Iba a demostrar su fe genuina. Su fe genuina. Cuando el pueblo de Israel comenzara a obedecer los 10 mandamientos, cada uno de ellos estaría demostrando su fe genuina hacia su Salvador, hacia su Redentor, que era Jehová, Dios Todopoderoso. Y esa era la función. Ese fue el propósito. Fíjense, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Cuál era el propósito de todo esto? La fe verdadera, genuina, se iba a demostrar en su obediencia a la ley.
Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos debían amar a Dios de manera como puedan, ¿no? ¿De qué manera? Total. Deuteronomio capítulo 5, versículo 10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos nunca fueron un medio para que Israel se salvara. Nunca fue esa la intención de Dios. No era para que el pueblo de Dios se salvara si cumplía los 10 mandamientos. Porque a veces es el concepto que se tiene. Ahora estamos en tiempo de la gracia, antes era el tiempo de la ley, y para salvarse había que cumplir la ley. No, nada que ver. La ley era para demostrar justamente que Dios los había salvado. Era su demostración de fe. Es lo que las hermanas están estudiando en el libro de Santiago. Demostrar su fe por haber sido salvos. Por haber sido salvos. Y ellos iban a demostrar que Dios los había salvado por la fe por medio de una relación de amor, de pacto con su Salvador. Es obvio que los hebreos debían demostrar arrepentimiento y fe. Es obvio, era obvio. Pero entonces ellos iban a expresar su fe genuina al obedecer los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos los podemos dividir en 2 partes. La primera parte está conformado por los primeros 4 mandamientos. Y estos tienen que ver justamente con ¿qué? La relación del pueblo con el Dios del pacto. Es lo que dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios. Y la segunda parte está dividida en los últimos 6, que lo encontramos en Levítico, capítulo 19 y 18, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque esos 6 mandamientos restantes tienen que ver la relación de la comunidad del pacto. Ahora dice, pero eso es del Antiguo Testamento nomás. Bueno, pues Jesús habló acerca de esto. Mateo capítulo 22, acompáñenme. Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el primer grupo, la primera parte, los primeros 4 mandamientos. ¿Cuáles son? No cometerás idolatría, no te harás de imagen, no tomarás en vano el nombre del Señor y guardarás el sábado. Y el segundo es semejante, los últimos 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Y justamente, hermanos, todos estos amores, amor a Dios, amor al prójimo, no es que hay que ser románticos con Dios y románticos con los hermanos. Sí, romántico con su esposa, con su novia, eso sí, ¿no? Pero no con el Señor, no con los hermanos, sino aquí está hablando de un compromiso leal con el Señor y con los que le rodean. De eso se refiere. Un compromiso leal con Dios y con los que le rodean. Independientemente de cómo uno se sienta. Independientemente de cómo uno se sienta. Es como si fuera a decir, escojo y me comprometo en buscar el bien, el bienestar de esa persona de manera desinteresada, independientemente de cómo me sienta. Y así es como la palabra de Dios define el amor. Define el amor. Pero si hay algo que necesitamos aclarar, hermanos, que para ser salvo no se necesitan los 10 mandamientos. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice que Abraham creyó a Jehová y ¿qué dice? Le fue contada por justicia, fue por fe. Génesis 15, 6. Después de que Jehová dio la ley antes de la cruz, Dios salvaba igualmente por la fe. Salmo 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
en cuyo espíritu no hay engaño. Quiere decir que Dios ya perdonaba los pecados antes de que Cristo muriera en la cruz. Y la pregunta es, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento cuando aún estaba vigente el Antiguo Pacto? Porque Jesús hizo un nuevo pacto, ¿se acuerdan? Isaías 55, fíjense, vayamos a Isaías 55, versículos 6 y 7. ¿Cómo hacía el ser humano en el Antiguo Testamento, sin que Cristo haya muerto en la cruz aún? ¿Cómo se salvaba? Isaías 55. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué es eso? Fe. Creer en Cristo. ¿Viste que hay que buscar a Jesús y Él te va a perdonar? Stop. Paremos. Versículo 7. ¿Qué dice versículo 7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ah, ¿vos lo estás buscando? Excelente. Pero primero, ¿qué dice? Deja tu camino. Deja tu camino perverso. Deja tu camino malo. Deja tus inicuos pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Cuándo hay el perdón de Dios? Cuando confía y se arrepiente. Eso de que después está el arrepentimiento, después está el cambio y esos son cuentos de hadas. Y Dios siempre obró así. En el Nuevo Testamento hay evidencias también de la justificación antes de que Cristo vaya a la cruz. Antes. ¿Se acuerdan del publicano cuando oraba y se golpeaba el pecho? Lucas capítulo 18, versículo 13-14. Dice allí, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice el Señor, que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes que Cristo muera, el publicano fue justificado. Otro ejemplo claro, el ladrón de la cruz. Si bien Cristo estaba en la cruz, pero todavía no había muerto. Todavía no ha sido consumado. Y Jesús, ¿se acuerdan que le dijo, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin lugar a dudas, el publicano y el ladrón manifestaron ¿qué? Confianza y arrepentimiento. Y aún bajo el antiguo pacto, el ser humano necesitaba ser regenerado. ¿Se acuerdan Nicodemo? Jesús no había muerto aún. ¿Y qué le dijo? ¿Qué tengo que hacer? Nacer de nuevo, para ver el reino de Dios. Regeneración. Antes de la muerte de Cristo. Por lo tanto, Israel debía obedecer los 10 mandamientos para demostrar su amor en relación de pacto con Dios, y Él en su gracia daría bendición temporal. Ahora nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿ya no tendrá implicancia para nosotros los 10 mandamientos? ¿Ya no tiene valor los 10 mandamientos bajo el nuevo pacto? ¿Cómo se aplica a nosotros hoy día los 10 mandamientos? Podemos resumirlo de 2 maneras, porque sí tiene aplicación. De una manera evangelística y de una manera en el área de la santificación. En esas dos áreas. En el área evangelística, ¿por qué tiene su uso? Bueno, Romanos capítulo 7, versículos 7 y 12 dice lo siguiente. Versículo 7. Anótenlo, yo los voy a leer rápido porque para mí es importante que tengan en claro esto. Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por medio de ¿qué? De la ley.
porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los 10 mandamientos en cierto modo es un reflejo de la plenitud de la persona de Dios y por ende de Jesucristo. Por esa razón es un medio por el cual Dios muestra la pecaminosidad del ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. No puede haber conocimiento de pecado sin exponer la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, por cuanto se opongan a la sana doctrina. La ley es para confrontar. Y Gálatas 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo era el educador, el que tomaba de la mano al niño para guiarlo. El ayo. Dice el ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para eso sirve la ley. Para eso sirven los 10 mandamientos, para mostrar el pecado en las personas, porque esa es la provisión de Dios. ¿Por qué todo ser humano, aunque no sea creyente, sabe que robar es mentir? ¿No? Hay gente inconversa que saben que robar es malo, adulterar es malo, mentir es malo. ¿Por qué? ¿Por qué un inconverso sabe que eso está mal? Romanos 2.15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoseles sus razonamientos. Dios ya puso en cada ser humano, creyente y no creyente, su ley en nuestras conciencias. Porque todo el mundo delante del Señor estará ahí: a mí no me predicaste el Evangelio. Dios ya puso en la conciencia la ley. No hay excusa. Él es el soberano, Él es el Dios, el Todopoderoso. Por lo tanto, la ley en nuestros días tiene una aplicación evangelística. ¿Usted quiere saber predicar el Evangelio? Utilice los 10 mandamientos para confrontar el pecado de la persona. Porque es el medio que Dios proveyó para eso. Esto no es una técnica. Esto es lo que Dios mandó. Es un recurso divino. Pero ahora también hay un área en la santificación. Y eso tiene que ver con nosotros. Justamente como dijo el hermano Wilson, con respecto al sábado. Nosotros nos guardamos el sábado. ¿Por qué? Porque Colosenses 2.16 dice, Colosenses 2.16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Digamos, el sábado ya no se guarda, pero los 9 sí se guardan. Sí se guardan. Y la pregunta para terminar es: ¿cómo aplicamos los otros 9 mandamientos a nuestra vida en el día de hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, así como Dios salvó a su pueblo de Egipto y pide adoración y reconocimiento, ¿ustedes quieren demostrar su amor para conmigo? Ahí están los 10 mandamientos. Esa es la manera en que ustedes van a demostrar su amor y su fidelidad y lealtad para con Dios. Esa es la manera en que ellos iban a demostrar ¿qué? Su fe salvadora. Por eso le dice: porque yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto. Si obedecen, tendrán bendición. Y como dijimos hoy, la única manera que podemos entender los 10 mandamientos es a la luz de la declaración inicial
¿Qué hizo Jehová? También allí, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. En cierto modo podemos decir que la declaración inicial tiene como un preámbulo: yo soy Jehová, yo soy Jehová. Pero también hay un fin: que te saqué de la tierra de Egipto. Cuando dice yo soy Jehová, está hablando de quién soy yo, la persona de Dios. Y luego dice que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está presentando lo que hizo Dios, su obra. Si ustedes tienen su fe puesta en quién le sacó y quién es Él, ustedes van a aplicar los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, si usted entiende quién es Dios, y si usted entiende lo que Dios hizo por usted, es inevitable que la respuesta va a ser cumplir los 10 mandamientos. Por eso aún sigue teniendo vigencia los 10 mandamientos para nosotros. Dios en amor adoptó a los israelitas como su pueblo del pacto. Pueblo en una persona, en un idólatra, en Abraham. Gracia pura con él. Y ahora les mostró en los 10 mandamientos cómo responder a su amor inmerecido, viviendo de acuerdo con su voluntad. El Señor les dio sus mandamientos en una relación de gracia. La obediencia de ellos nunca podría ganar el favor de Dios. Esa obediencia solo refleja, o podía reflejar que Dios ya ha sido bueno con ellos. Un profesor de seminario había dicho con respecto a Deuteronomio 5:6 que no hay evangelio más puro, más consolador en todas las Escrituras que este versículo con promesa. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de Egipto. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Señor, yo soy tu Creador, yo soy el inmutable, el santo, el lleno de ira, el lleno de amor, lleno de bondad, que te saqué de la esclavitud del pecado. Te rescaté por gracia, por gracia. Y lo único que hice fue corresponder a mi amor eterno. Decidí amarte desde la eternidad y por eso te rescaté del pecado, está diciendo Dios. Por lo tanto, ahora te queda responder a ese amor. ¿De qué manera? Como vamos a seguir estudiando los 10 mandamientos. No olvidemos, hermanos, si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, debemos manifestar amor y lealtad a nuestro Salvador, obedeciendo a sus demandas. ¿Cuáles son esas demandas? Las estaremos considerando en los próximos domingos. Si usted se da cuenta de su situación y que Dios lo rescató y reconoce quién es Él, responda a eso, en arrepentimiento y fe. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por habernos embarcado, Señor, en esta narrativa preciosa, en la historia de tu pueblo, que nos hace tan bien, Señor, leer la historia de cómo tú obraste en la vida de tu pueblo tan pequeño, siendo bendecido con bendiciones preciosas, tremendas, y que por implicancia, Señor, también nos identificamos con ellos, insignificantes, muertos en nuestros delitos y pecados, pero en tu amor eterno, Señor, decidiste rescatarnos. Nos humilla saber eso, Padre. Perdónanos por no corresponder correctamente a ese amor. Señor, queremos seguir estudiando, queremos seguir aprendiendo, pero ayúdanos a escaparnos de las excusas. En el nombre de Jesús. Amén.